Bien, ya estamos en línea con la doctora Gisela Alarcón. Ella es decana de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás. Fue subsecretaria de Salud del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Es médico internista, hematóloga y consultora de la OPS, es decir, de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Alarcón, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mirna y Mauricio, y a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué tal, doctora? Gracias por conversar con nosotros y quería partir preguntándole por su evaluación de la marcha del avance del COVID-19 en Chile. ¿Estamos por arriba o por debajo de las líneas que se han visto en otros países, en Asia, en Europa? Y si la autoridad está haciendo lo que tiene que hacer. A ver, Mauricio, aquí hay situaciones que son bastante complejas a lo mejor de poder explicar a la población. Pero las comparaciones respecto de los modelamientos de proyecciones que se están realizando en diferentes países no son comparables absolutamente. Es decir, hemos asistido a modelamientos, por ejemplo, en los que se nos señala que estamos siguiendo una curva muy pegada a la curva que siguió España, por ejemplo, y eso evidentemente que nos preocupa mucho. Sin embargo, hay que considerar ahí cuáles son los datos que se están incluyendo en ese modelamiento. Por ejemplo, Europa incluyó especialmente el testeo de casos en los pacientes hospitalizados o los pacientes más enfermos. En el caso nuestro testeo está más bien en el área ambulatoria o en el grupo de pacientes que todavía tienen síntomas muy leves. Por lo tanto, es difícil comparar. Sin embargo, más allá de esa comparación, yo quisiera decir que el número de 634 personas que están contagiadas hoy día en nuestro país, también es un número que nos preocupa porque está basado en el número de exámenes que han ido resultando positivos en estos días. Y cuando nosotros tenemos información de que ese número de casos está respondiendo a un examen que está demorando demasiado en el resultado, y además estamos mirando aquello que se produjo hace 14 o hace una semana, es decir, personas que pueden estar contagiadas, pero recién hoy día están demostrando los síntomas y se le está testeando, y por lo tanto, además, en el retraso del examen tenemos un delay importante. Es muy claro que independientemente del número, el llamado es a que tenemos que seguir aumentando nuestra capacidad para detectar los casos y para preparar a la red asistencial para una situación que puede ser muy crítica. Claro, doctora Alarcón, perdone que la interrumpa. Lo que dice hoy día, por lo menos se señala desde el Ministerio de Salud, que se podrán hacer hasta 9.000 test diarios. ¿Hay capacidad para eso? O sea, aquí el llamado, evidentemente que hay capacidad en el sistema público tradicional, que era el Instituto de Salud Pública y algunos otros hospitales, no permite, por cierto, eso. Pero aquí también yo quiero señalar que lo que se ha dicho el día de ayer, y respecto además al compromiso que entiendo que se habría hecho de parte del gobierno a los diferentes integrantes de la mesa social por el COVID-19, es que efectivamente se van a sumar fuerzas. Y aquí el llamado es bien claro. El llamado es que no solamente dependamos de lo que hasta hoy día teníamos implementado como para poder realizar test, sino que también recurramos a las universidades, a la academia, a todos los laboratorios posibles para que sean acreditados o sean autorizados rápidamente por el ISP para que esto pueda efectivamente implementarse, porque si traemos y compramos los kits que nos permiten hacer la detección de biología molecular, pero no tenemos dónde hacerla, evidentemente que vamos a seguir con el retraso que acabo de señalar. ¿Hay alguna falencia del gobierno central, doctora Alarcón? ¿Quién tiene que tomar esa iniciativa para que se destrabe esa situación? El gobierno central está llamado a conducir, como en toda situación crítica, en cualquier pandemia, en cualquier situación de emergencia, el gobierno central es el llamado a conducir las estrategias de la comunidad. ¿Y aquí no lo está haciendo, dice usted? Yo siento que hoy día, situación que cambió el día de ayer y que yo tengo mucha esperanza en aquello, sin embargo, hasta el día de ayer, nos estaba pegando muy fuerte lo que ha vivido el país en los últimos meses.
Es decir, Chile es un país muy ordenado en términos de salud pública. Nuestra historia salubrista ha demostrado que cuando tenemos una autoridad que hace una comunicación de riesgo importante, clara, transparente, cuando se explican por qué se están tomando las medidas, cuando se considera a todos los involucrados, la comunidad responde. Sin embargo, estamos frente a un desafío que es mayor, y donde hay una desconfianza en las instituciones, hay una delegitimación en general sobre la institucionalidad de nuestro país, y eso generó que hasta por lo menos el día de ayer habían opiniones que parecían muy encontradas y en una situación que yo creo que es un poquito artificial, porque están apuntando a lo mismo, pero donde no estaba claro finalmente cuál era la conducción respecto a esta situación. Y es muy importante tener gobernanza, tener una autoridad sanitaria sólida, clara, transparente, que transparente las debilidades también, que no genere falsa seguridad. Sí. Porque eso hace que las personas se vayan a la playa. Sí, conversamos a esta hora con la doctora Gisela Alarcón, ella es decana de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Salud y consultora de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Alarcón, lo primero que quiero preguntarle, dos preguntas en una. Lo primero es que yo entiendo de sus palabras que entonces hay más casos de los que hasta ahora están reportados precisamente por este desfase. Eso por un lado. Y segundo, aquí hay dos miradas. La mirada del Colegio Médico que dice cuarentena total, que no va en línea con lo que está diciendo la OMS, y por otro lado, aquella que sostiene, por ejemplo, la epidemióloga Jimena Aguilera, que lo que hay que hacer es aislar los casos que están confirmados o posibles de ser confirmados, es decir, aislarlos en lugares específicos, no en las casas para no seguir propagando el virus. Dos preguntas en una, doctora Alarcón. Sí, Mirna. Bueno, lo primero es que cuando hay una tardanza de 48 a 72 horas para tener los resultados del diagnóstico, y estamos viendo casos que se contagiaron hace una semana o hasta incluso 14 días atrás, sin duda que estamos todavía mirando el escenario con el espejo más retrovisor que mirando hacia adelante. Por tanto, no debe ser esa la única herramienta para tomar las decisiones hoy día. Eso es lo que quiero decir. En segundo lugar, respecto a esta dicotomía, que yo siento que es un poco artificial, si lo podemos llamar así, tiene que ver con que ambas estrategias están destinadas a el mismo foco. Y el objetivo es disminuir el número de pacientes críticos que en algún momento van a colapsar la red asistencial, porque ningún país del mundo puede estar preparado para recibir una avalancha de pacientes graves en su red asistencial. Entonces, donde hay un aparente desacuerdo es en el momento donde instalar estas medidas. Yo comparto absolutamente, porque hay que respetar la opinión técnica y experta respecto de que, y en lo que vimos, en lo mismo que ha señalado la directora de OPS y el director de OMS. Lo primero y lo fundamental aquí es testear y testear, es decir, aumentar el número de exámenes, no ponerlos en los lugares y centros asistenciales, generar espacios comunitarios donde tomar estos exámenes, aproximarnos así de alguna manera al modelo de Corea, tomar estos exámenes, aislar a las personas que están demostradamente contagiadas y poner en cuarentena a sus contactos al mismo tiempo de poner en cuarentena a los adultos mayores. Esto no es contrapuesto y no va en colisión con las medidas comunitarias que han sido las llamadas por la Organización Mundial de la Salud como medidas no farmacológicas, es decir, higiene respiratoria, todo el cuidado personal de cada uno de nosotros para no contagiar al otro, distancia social y un buen y adecuado manejo de los diferentes escenarios. Y en la distancia social es donde se ha producido esto de si es suficiente con lo que estamos haciendo hoy día o tenemos que llegar a una cuarentena total. Ya, en todas estas medidas no farmacológicas, digamos, digamos que son de conducta social y comunitaria. Usted incluye el confinamiento total en los hogares, la suspensión de todo tipo de actividades no indispensables y, por ejemplo, incluso la prohibición de circular en la calle y hasta en los parques públicos, porque más temprano con Mirna nos preguntábamos a ver qué sentido tiene restringir el hacer deporte en un parque abierto donde uno no está en contacto con otras personas. Eso es mejor, nos imaginamos nosotros, de pronto que estar hacinado en una casa, sobre todo cuando hay pocos metros cuadrados disponibles.
Exacto, por eso que hay que cuidar qué es lo que estamos entendiendo por cuarentena total. ¿Cuál es el análisis que yo puedo hacer? Que insisto, yo no soy experta y así en la descripción que ha hecho sobre mi experticia, Mirna, no está aquí, yo soy epidemióloga y no pretendo atribuirme tampoco ese rol hoy día. Pero la impresión que uno tiene desde una mirada de redes asistenciales, sobre todo, y una mirada comunitaria, es que nosotros requerimos un espacio hoy día, un momento, para poder tomar las decisiones más profundas respecto a lo que ha señalado la Comisión Asesora. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros ponemos hoy día un cordón sanitario, como queramos llamarlo, cuarentena progresiva, cordón sanitario, como queramos decirlo, en la región metropolitana, e incluso más, en las comunas en donde sabemos que está el contagio especialmente instalado. Esto con horarios restringidos de salida, sin detener el funcionamiento completo de la ciudad, pero sí manteniendo el cierre de universidades, manteniendo el cierre de los trabajos que pueden ser hoy día no indispensables para la población, generando la posibilidad de que las personas salgan a un parque, es cierto, mientras tanto no hayan aglomeraciones. Si logramos detener que el virus siga su transmisión hacia el resto del país, nos da un tiempo para poder acentuar las medidas que ha recomendado la OMS, testear, aislar, hacer cuarentena de los contactos. De otra forma, estamos también hoy día en una situación de tratar de imitar el modelo coreano, y nuestra realidad no es Corea. Nosotros no tenemos ni la supervisión digital, no tenemos el control de casos. Hoy día tenemos personas, y así lo ha señalado la misma Comisión Asesora, tenemos una falta todavía de seguimiento de aquellos que han sido contactos y de contagiados. Estamos asistiendo a personas que se van a la playa todavía, estamos asistiendo a personas que todavía no entienden cuál es el riesgo de esto, y por lo tanto, cuando esto ocurre, se nos desordena todo el modelo, y para eso tenemos que ser muy disciplinados, muy ordenados, y ir con mucha claridad instalando las medidas, pero con mucha comunicación del riesgo a la población. Sí, doctora Alarcón, preguntas que mucha gente se hace, porque hemos visto situaciones tan absurdas a esta altura como que hay matrimonios que se están realizando, hay familiares que se juntan el domingo en la casa, todos juntos, la mamá, el papá, los abuelos, bueno, en fin, o sea, es que de verdad hay cuestiones que uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que pasar en este país para que la gente tome conciencia? Todo eso debiera quedar definitivamente prohibido, es decir, la familia está en su espacio nuclear, madre, padre, hijo o madre, hijo, es decir, eso es lo que tiene que pasar y eso es lo que no se estaría haciendo, primero que nada, doctora Alarcón, porque son dudas que la gente tiene, naturalmente, y porque muchos dicen que, pero ¿cómo? Si al final el 5% solamente del 100% de contagiados va a terminar en una UTI, el 80% no va a tener grandes repercusiones, va a ser un resfriado, un poquito de dolor muscular, etcétera. Por ahí va la opinión que uno también escucha en las personas y por supuesto que se expresa en las redes sociales. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, claramente eso hoy día no puede seguir pasando. Cuando nosotros estamos hablando de una pandemia que está ya hablando de 337.000 casos en el mundo, donde Europa está superando en casos a China en términos de mortalidad, donde claramente han fracasado modelos en diferentes países, sobre todo los países europeos. Hoy día la responsabilidad de cada uno de nosotros es fundamental y entender que el 80% efectivamente de las personas contagiadas por este virus efectivamente son leves, pero hay una responsabilidad sobre el otro. Y aquí es donde claramente tenemos que también ser más claros desde la autoridad sanitaria, porque si la comunidad no siente que está siendo absolutamente supervisada por el personal de salud, si los casos contagiados no están siendo bien controlados en términos de que son aislados, si por lo menos hay, según la minuta del comité de expertos, al menos 100 casos en los que no se vigila la investigación de contactos, donde hay tardanza en el resultado del examen y yo quedo en el espacio gris en que me toman el examen, pero yo no sé finalmente si estoy contagiado o soy sospechoso, también la comunidad, a la que por supuesto
apelo absolutamente a la responsabilidad para ellos y para los otros, sobre todo para los adultos mayores, sin duda que también reciben mensajes que pueden ser un poco inconsistentes. Por eso apelo a la gobernanza, a la autoridad sanitaria, a que aquí tenemos que ir todos detrás, pero tenemos que ir todos detrás de un mensaje claro y consistente. Doctora, no podemos decir un solo sí. tema, Mauricio. No podemos decir en un minuto que no es recomendable suspender las clases y a las horas suspender las clases. No podemos decir que no sirven las mascarillas y a las horas está recomendando la mascarilla en el metro. Ese mensaje no es lo que requiere la comunidad hoy día. Entonces, pidamos la responsabilidad y se la pido a todas las personas que nos están escuchando en el autocuidado y en protegerse ellos y a los otros. Recordemos que en Chile hay un número importante de contagiados que no son adultos mayores. En segundo, doctora, porque estamos sobre la hora, sí, nos alcanza el tiempo. ¿Qué le pareció a usted la aplicación del toque de queda? El alcalde de Puente Alto nos decía hace minutos que fue inútil porque todo lo que se ganó en la noche se perdió en la mañana con las aglomeraciones en el transporte público. Estoy absolutamente de acuerdo con la opinión del alcalde. Lo que hemos visto hoy día en la mañana son aglomeraciones que habíamos disminuido un poco. Quiero decir que cuando suspendimos las clases en las universidades, y hoy día estamos trabajando en un modelo totalmente no presencial, cuando se suspenden las clases en los colegios, cuando se suspenden algunos trabajos por el teletrabajo, la información que yo tuve era que la aglomeración o que el uso del metro había disminuido un 50%. Hoy día, a propósito del toque de queda, que a lo mejor tuvo alguna idea de disminuir las reuniones sociales en la noche, no lo sé, no lo he visto en ninguna recomendación de expertos ese toque de queda, hoy día produjo un efecto contrario, y que es justamente mayor aglomeración, y preocupa absolutamente cómo estamos hoy día entonces mirando lo que está ocurriendo en el metro en esta mañana. Claro, doctora Alarcón, lamentablemente son miles de preguntas, solo una que nos hacen los padres a través de redes sociales, que están separados, padres separados, que comparten la crianza de los hijos, preguntan, ¿tienen que los niños quedarse en una sola casa? ¿Es bueno que vayan de casa en casa, a la casa de la mamá, a la casa del papá, a la casa de la mamá, a la casa del papá? ¿Qué responde usted? Lo más importante es aquí no poner en la misma casa a los niños, que son vectores importantes, si bien ellos casi no se están enfermando, con personas de riesgo, vulnerables, y con adultos mayores. Ya, si no hay adultos mayores en cada una de estas casas, el que vayan a la casa de la mamá o a la casa del papá no supone un riesgo si están trasladados de manera responsable, pregunto. Por supuesto, sí. Perfecto, la doctora. También hay que cuidar la salud mental de los niños y de los padres. Claro, porque ahí viene otro tema. Doctora Gisela Alarcón, ex subsecretaria de Salud, decana de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás y consultora de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas aquí en ADN. Muchas gracias a ustedes y sigamos cuidándonos todos.